Hola, bienvenidos a un episodio más del Banquillo por Más TV. Gracias por estar en un episodio más con nosotros. Recuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que estamos haciendo. Cada día estamos hablando un poquito más de política, de lo que está sucediendo en Guatemala, de lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, el día de hoy estoy yo, Fernando Cibirián, para servirles aquí en el Banquillo. Aquí van a salir nuestras redes sociales para que nos sigan. Y no nos puede acompañar Brian, pero va a estar con nosotros la siguiente semana. Y bueno, cuando nos miren a los dos va a haber un premio porque van varias semanas donde nos vamos turnando un poquito. Viene él o vengo yo, viene él o vengo yo. Y así que cuando estemos juntos otra vez, pues ya va a haber un premio ahí para nuestra audiencia. Y la verdad es que hoy se viene un episodio bastante interesante porque tenemos un invitado, la verdad, que de honor. La verdad es que estamos muy emocionados de poder llevarles a ustedes este episodio el día de hoy. Así que pongan atención, ya vamos a mediados de noviembre. La última vez que estuve con ustedes, estábamos ahí en medio del fiambre, en medio de las comidas familiares. Hoy ya estamos casi saliendo de noviembre, mediados de noviembre, casi llegando a diciembre, a Navidad, a esas fiestas tan bonitas, familiares. Y siempre es importante saber qué está pasando en Guatemala porque se viene un año nuevo, se viene un año electoral y qué importante pues saber qué se viene en este nuevo año 2023. Y por eso pues estamos llevándoles a ustedes lo que está pasando en el ámbito político de Guatemala. Y así que, bueno, quienes nos siguen en redes sociales ya más o menos saben quién es nuestro invitado, pero para quienes nos están viendo en televisión, como siempre dejamos una pequeña expectativa, vamos a darles un par de pistas. Y ustedes van adivinando ahí en el chat, ustedes van comentándolo ahí con la familia y van adivinando quién es nuestro invitado del día de hoy. Les va la primera pista. Él es un abogado y notario. Tiene una maestría en seguridad pública también. Y les quiero contar una peculiaridad de este invitado y es que conoce parte de los tres organismos del Estado. Y a ver, ¿cuáles son los tres organismos del Estado? Bueno, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ha logrado trabajar en los tres organismos del Estado y en otras instituciones bastante importantes en Guatemala, como el Ministerio Público, como la Guardia de Hacienda, que ya pues no existe hace varios años, pero que nos va a comentar un poquito de cuál era la función de la Guardia de Hacienda. Y también estuvo en el primer gobierno democrático de Guatemala. Así que vamos a platicar un poquito acerca de eso. Nos va a comentar un poquito acerca de qué es lo que está sucediendo en Guatemala. También tiene unas columnas de opinión muy buenas y vamos a platicar un poquito de las ideas que ha plasmado en estas columnas. Y yo le quiero dar la bienvenida hoy sí a nuestro invitado de honor, el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Fernando. De verdad que gracias por la invitación. Un saludo para todos los amigos en casa de Más TV y El Banquillo. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. No, la verdad es que gracias a usted por el tiempo que nos da, a todos los jóvenes que nos están viendo. Nos vamos a pues, platicar un poquito acerca de su experiencia en la política, de su experiencia también como ex viceministro de Seguridad, y a platicar un poquito acerca de lo que está pasando. La delincuencia también pues, ha tenido un pico en esos años, en los años electorales también siempre tiene un pico y vamos a platicar un poquito acerca de eso desde su experiencia, ¿verdad? Que tiene pues, bastante experiencia en ese ámbito de la seguridad. Pero para comenzar, bueno, ya le dimos una pequeña introducción, pero la primera pregunta es, ¿quién es Julio Rivera en sus palabras? Yo soy un hombre que creo profundamente en la democracia como un sistema de vida y como un sistema político. Creo que el respeto a la constitución política y a las leyes del país es fundamental. Creo en el orden. Creo que el diálogo es el mecanismo perfecto para solucionar los problemas en los que estamos sumidos los guatemaltecos, y creo profundamente en que los principios y los valores son determinantes para la formación de un hombre. Esto es parte de lo que hace la edad en el transcurso del tiempo. Si usted me lo hubiera preguntado hace 50 años, posiblemente no le hubiera podido responder como le estoy respondiendo hoy. Definitivamente. Bueno, y comenzando un poquito con su persona, ¿verdad? Sabemos de que usted fue estudiante de Derecho en la Universidad de San Carlos. Sí, sí. ¿Cómo decide usted estudiar Derecho, por ejemplo? Lo que sucede es que, primero, siempre me gustó la profesión porque yo veía a los abogados trabajar, a los más grandes que yo en aquella época, y siempre me llamó la atención. Pero cuando yo entro a la Universidad de San Carlos, la primera intención que tuve fue estudiar sociología. Okay. Pero en esa época no existía esa carrera. Por lo tanto, la opción fue Derecho, pero no me equivoqué. Creo que es una profesión que efectivamente
le puede ayudar a entender la estructura jurídica de los países y a entender la importancia del respeto a la ley y del cumplimiento de esta. Perfecto. Y bueno, para todos los jóvenes que están hoy intentando entrar a la Universidad de San Carlos, que tienen dudas si entran, si no, si prefieren buscar un trabajo o deciden estudiar una carrera universitaria, ¿qué consejo les daría usted? Yo le diría que la Universidad de San Carlos está pasando una época muy complicada y difícil, especialmente en las facultades de ciencias sociales. No así en las ingenierías o en la medicina, pero en las ciencias sociales está pasando una época muy complicada y difícil, y creo que está directamente relacionada con la politización de la universidad, que también sucedía en mi época, pero en aquella época el planteamiento era el conflicto interno armado en el país, que al final, gracias a Dios, pues se logró la paz. Pero creo que hay que replantear la universidad, pero sí enseña algo que es fundamental la universidad, a estar en contacto con la realidad del país. Por eso es que es tan importante que los jóvenes que entran a la universidad se preparen y se dediquen a estudiar, Fernando, porque yo estoy de acuerdo, hay que participar en política universitaria, hay que participar en política nacional, pero hay que prepararse y formarse para poder tener una participación no solo activa, sino altamente profesional. Definitivamente. Bueno, y para muchos jóvenes la parte académica, la parte universitaria es una de las mejores etapas de la vida, ¿verdad? Donde uno conoce bastantes amigos. Así es. También la verdad es que uno desarrolla sus intereses en la universidad. Claro. Catedráticos que lo ayudan a uno a desarrollarse. ¿Tiene alguna anécdota en específico usted de su paso por la universidad? Sí, tengo una que se la voy a contar porque creo que es bien importante que la conozcan los jóvenes. Una vez me quedé en un semestre en Derecho Mercantil por un punto. Y llegué y le pedí al profesor que me ayudara y que me revisara el examen para ver si era posible que yo ganara con 51. No se me olvida, era el doctor Villegas Lara, buen amigo mío, y me dijo que no podía, y que en todo caso lo que yo tenía que hacer era repetir el semestre. Y hoy se lo agradezco, y se lo agradezco infinitamente porque me di cuenta que lo único que yo tenía que hacer en esa época era estudiar y trabajar. Y si no había logrado la calificación que era necesaria para pasar ese curso, pues no quedaba otro que repetirlo. Y lo tuve que repetir. ¿Y esto le dejó una lección a usted? Me dio una lección. Me dio una gran lección. La lección que me dio fue que efectivamente el tiempo hay que saber utilizarlo. Y estudiar es vital para poder salir adelante. Las personas que no se preparan, los jóvenes que no entienden que la única forma que hay para salir adelante es preparándose y estudiando, son los jóvenes que al final no logran salir. ¿Y qué lecciones le deja a usted la educación pública superior, que todavía lleva hasta el día de hoy? Creo que hay que mejorarla. Yo soy del criterio que en términos generales, Fernando, la educación en general tiene que sufrir una gran metamorfosis en el país. Tenemos un nivel educacional en términos generales, desde la preprimaria hasta la universitaria, que tiene y debe de ser revisada, porque efectivamente el siglo XXI es un siglo tecnológico, es un siglo distinto, es un siglo de futuro, y hoy toda la educación tiene que estar ajustada a ese mundo globalizado y tecnológico. Y el mejor resultado lo dio la pandemia, porque fue un total fracaso en todo nivel las clases virtuales, con algunas excepciones de algunos colegios y algunas universidades que ya venían adelantándose a la problemática que se podía venir si se sucedía un hecho en el que tuvieran que haber clases virtuales y no presenciales. Definitivamente.
Bueno, y ahora avanzando un poquito más, ¿en qué momento surge ese interés también por la política? Siempre creí Ajá. que el país necesitaba primero cambiar. A mí me tocó vivir la época del conflicto armado interno, mejor dicho, del enfrentamiento armado interno. Y creo que fue una época complicada y difícil porque el hecho de estudiar en la Universidad de San Carlos era sinónimo de ser comunista, claro, lo cual no era cierto. El problema era que efectivamente había un enfrentamiento armado entre dos posiciones distintas, que al final nosotros lo único que hacíamos era poner las balas y poner los muertos, porque esos grandes intereses se jugaban fuera, claro, del país. Y creo yo que nosotros propugnábamos por una democracia, por un sistema en el que la gente pudiera expresarse libremente y vivir libremente. Y creo que al final se logra, porque muchos guatemaltecos, yo lo veo, o algunos guatemaltecos creen que el proceso democrático es infuncional. Cualquier democracia en el mundo tiene graves problemas. Muchas veces se avanza 2 pasos y se retroceden 3. Muchas veces se avanzan 5 y se retrocede 1. Por lo tanto, es un proceso. Usted no puede comparar la democracia de Guatemala con la democracia costarricense o con la democracia norteamericana o con las democracias europeas. No se puede. No solo somos culturas distintas, sino que tienen muchos años de estar vigente. Por lo tanto, vivir en democracia es una bendición y lo que deberíamos de hacer los guatemaltecos es cada vez más fortalecerla y cada vez más impulsarla para que se fortalezca y que todos, absolutamente todos, podamos vivir en un país con tranquilidad y paz. Claro. Bueno, y regresando a este joven universitario que sale de estudiar ciencias jurídicas, a veces el joven es muy idealista y piensa que puede cambiar el mundo en un solo día. Y bueno, usted sale de estudiar Derecho y se topa con grandes instituciones que tienen procesos burocráticos difíciles. ¿Cómo es toparse con esa realidad guatemalteca de la época, por ejemplo? Es lo mismo que ahora, con la diferencia que antes la burocracia era, los trabajadores del Estado tenían un nivel mucho más alto. Los contratos 029 no existían, sino que usted tenía que optar una plaza y la verdad es que el nivel era alto. Creo que se ha demeritado la burocracia en el país y creo que hay que replantearla y fortalecerlo. Y eso implica una reforma a la ley del servicio civil o una nueva ley del servicio civil que le dé sostenibilidad al tiempo a los trabajadores. Pero creo que yo tuve la ventaja de que yo empecé laborando en el Ministerio Público. Correcto. Por lo tanto, en el Ministerio Público yo no solo estaba involucrado en mi carrera, sino que tuve la oportunidad de poder ir revisando y viendo algunos defectos que yo ya vi desde ese momento, como por ejemplo, que no existía en esa época una institución de investigación criminal que pudiera dar resultados en los procesos penales de una manera técnica y científica. Pero eso fue parte de por lo que yo me incliné a estudiar después la especialización en materia de seguridad, pero amarrada a la justicia. Ok, ¿y le interesaría a usted en algún momento regresar al Ministerio Público ahora que ha cambiado ciertas cosas? Incluso en los procesos penales han cambiado cosas de ese momento para acá. Claro, hoy el sistema es acusatorio, antes era inquisitivo. Eso quiere decir que el control lo tenía el juez, pero hoy no. Hoy los controles están divididos entre el Ministerio Público y el organismo judicial. Y creo que vamos avanzando. No me gustaría regresar al Ministerio Público. Creo que yo respeto muchísimo a los fiscales, conozco su trabajo, formé parte del Consejo del Ministerio Público de la licenciada Aldana y creo que el trabajo que se hizo fue satisfactorio, pero el Ministerio, a mí en lo personal,
estoy desligado de la carrera. Creo que hay que apuntalar fuertemente el Ministerio Público porque es un órgano de control, al igual que la Contraloría General de Cuentas de la Nación, que se necesitan para poder tener mayores controles sobre el tema de la corrupción en el país. Definitivamente. Bueno, y cuando usted, empieza trabajando en el Ministerio Público, ¿hay alguna anécdota en concreto que le gustaría contarnos? Tal vez no una anécdota, sino me di cuenta que el trabajo de los fiscales, a diferencia de que cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio Público, lo estoy hablando de 1974, había cambiado muchísimo, porque la diferencia hoy es que los fenómenos criminales son altamente peligrosos. Y entonces los riesgos que pasan los señores fiscales, auxiliares fiscales, oficiales, personal de seguridad del Ministerio Público y del organismo judicial, jueces, es muy alto. Y creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para protegerlos y darles todo el acompañamiento necesario para que su vida no corra en peligro. Me preocupa de sobremanera ver que se han dado una serie de ataques en contra de una fiscal en la que resultó muerto un agente del Ministerio Público, policías nacionales civiles y atentados contra policías municipales. Creo que es algo que hay que detener al precio que sea, pero lo que no se puede es permitir que la criminalidad ataque de manera desmedida a los funcionarios de gobierno. Los funcionarios de gobierno se les debe de respetar. Y la única forma de poder detenerlos es perseguirlos, atraparlos y condenarlos a los criminales. Definitivamente. Bueno, y regresando un poquito más a la historia, porque vamos a llegar a ese punto, vamos a llegar a platicar un poquito acerca de esas propuestas que se tienen por parte del licenciado acerca de estas reformas, ¿verdad? Reformas que ha hablado en sus columnas acerca de cómo combatir la delincuencia. Pero quisiera yo platicar un poquito antes de irnos a corte de ese proceso en el cual se da la democratización de Guatemala, esa primera elección democrática. Y usted pues luego participa y trabaja cerca de la presidencia en el 86. Sí. ¿Qué nos podría comentar al respecto antes de irnos a corte? Pues mire, yo fui primero director del sistema penitenciario, fui director de la Guardia de Hacienda, fui viceministro de Gobernación y fui director de control administrativo de la presidencia. Eso me dio mucha experiencia dentro de gobierno. Yo creo que lo más importante que hizo el presidente Cerezo, aunque hoy algunos no lo quieran reconocer, primero es que él fue el que impulsó el proceso de paz en el país fuertemente. Segundo, que planteó la neutralidad activa en el tema de las relaciones internacionales como una política de Estado en Guatemala para no involucrarnos en el tema de la guerra que se estaba librando en Nicaragua. Y en tercer lugar, creo que el mérito más grande fue haber entregado la presidencia, porque se dieron 3 intentos de golpe de Estado, que en uno de esos por un poquito nos sacan, pero creo que lo más importante es que se logró salir y se entregó el gobierno al nuevo presidente. No se pudo concretar toda la propuesta demócrata cristiana porque creo que había muchas diferencias en el país. Había una confrontación muy grande que estaba muy acentuada y que había que irla, primero tratando de detenerla y segundo de desestructurarla. Que desgraciado hoy nuevamente lo volvemos a ver. Lo que usted me contaba fuera de cámaras, eso de los fachos y de los chairos. Y los chairos, que creo que es un error, porque al final el país no va a avanzar si seguimos en una confrontación y en una división tan grande. Yo creo que los países que logran salir adelante son los países que logran integrar todas las propuestas políticas con sus diferencias. Y si no, vea usted, por ejemplo, lo que está haciendo hoy Petro en Colombia, sentándose con las diferentes corrientes, lo que ha hecho el presidente Boric en Chile, sentándose con las diferentes corrientes, aunque no logren todos los objetivos de sus propuestas, porque no lo van a lograr, son solo 4 o 5 años.
pero creo que lo más importante en democracia es tratar de solucionar toda la problemática sobre la base del consenso y los acuerdos políticos. Eso es vital si queremos sacar adelante el país. Bueno, perfecto. Bueno, en este momento nos vamos a ir a un pequeño corte, así que síganos en redes sociales. Tienen un tiempecito para darnos ahí follow en El Banquillo, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Así que síganos en lo que nosotros volvemos a esta entrevista. No se vayan, porque volvemos pronto. Hola, bienvenidos al Banquillo. Una vez más regresamos de este corte. Espero que ya nos hayan seguido en redes sociales y continuamos con esta entrevista que ha estado muy interesante. Espero que no se la estén perdiendo, pero si por si acaso se la han perdido, recuérdense que en Facebook, en Instagram y en TikTok van a poder seguir lo más importante de esta entrevista. Así que si ya nos siguieron, van a poder ver ahí los clips más importantes. Los resúmenes, mándenlos a sus amigos, compártanlo ahí entre sus chats para que puedan saber lo mejor de la entrevista que estamos participando en este momento. Así que vamos a continuar. Hablamos un poquito de la presidencia de Vinicio Cerezo, pero vamos a platicar ahora un poquito acerca del siguiente trabajo, de un trabajo importante que para los jóvenes, bueno, que nacimos, bueno, yo nací en el 97, ya no soy tan joven, ya voy a para los 25, justamente ahorita en noviembre 18 cumplo 25. Así que me mandan el saludo a toda la audiencia. Pero bueno, para los jóvenes que nos están viendo, no sabemos qué es la Guardia de Hacienda. Nos lo preguntamos. Yo la verdad es que también me lo pregunto. Y el licenciado nos va a contestar esa pregunta porque usted también logró trabajar en la Guardia de Hacienda. Yo fui director de la Guardia de Hacienda. La Guardia de Hacienda era una institución policial que se dedicaba al trabajo de la investigación de contrabando, básicamente. Después se incorpora el tema de la narcoactividad, porque la gente, muchos dicen que con el inicio del gobierno democrático se inicia el problema del narcotráfico. El problema del narcotráfico data de muchos años anteriores. Lo que sucede es que con la apertura democrática se abren también los medios de información y entonces la gente empieza a informarse más a través de los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. Y ahí es donde posiblemente no entienden algunos el tema. Pero creo que ese trabajo se hacía conjuntamente desde esa época con la Embajada Americana. En esa época no existía todavía la DEA, la Drug Enforcement Administration, la Oficina de Drogas Norteamericana, sino que era, no me recuerdo el nombre ahorita, pero con ellos se trabajaba. Y se hacía un buen trabajo. Pero cuando se firman los acuerdos de paz, se unifica la Guardia de Hacienda con la Policía Nacional Civil y creo yo que se cometió un error desde mi personal punto de vista, porque se debió haber mantenido la Guardia de Hacienda profesionalizándola de otra manera para que efectivamente pudiera proseguir con ese trabajo y ser una policía muy especializada, que hoy esa parte la hace la SAIA, que es la encargada del tema de drogas. Pero en el tema de contrabando no hay en la Policía Nacional Civil ningún departamento que haga esa otra parte del trabajo que era tan importante. Porque solo para comentarte, Fernando, en Guatemala anualmente se pierden aproximadamente, son datos de los norteamericanos, entre contrabando, evasión y elusión, 25,000 millones de quetzales. Wow. ¿Y en qué momento se termina la Guardia de Hacienda? ¿Durante qué gobierno? ¿Por qué? ¿Qué razón hay? Se termina durante la época del presidente Álvaro Arzú, porque se subsume con la nueva Policía Nacional Civil. Ahí se va Policía Nacional y Guardia de Hacienda. Yo en lo personal siempre estuve en desacuerdo, pero al final pues no era una decisión política mía, sino que era una decisión política del presidente partiendo de la base de los acuerdos de paz. Ok, perfecto. Bueno, luego de la Guardia de Hacienda, usted también logró laborar en diferentes organismos del Estado, como por ejemplo el organismo judicial. Fui secretario de la presidencia del organismo judicial. O sea, a mí me correspondía trabajar con los magistrados durante el periodo del licenciado Rodil Peralta. Fueron épocas muy difíciles y complicadas, pero solo para que los guatemaltecos tengan una pequeña idea. Nosotros
estructuramos 114 juzgados de paz a nivel nacional que hacían falta, porque la constitución política de aquella época obligaba a que los alcaldes antes fungían como jueces de paz, pero después entran a funcionar los jueces de paz. Entonces tuvimos que estructurar 114 juzgados de paz. Creamos la escuela judicial. La escuela judicial que hoy se están viendo la creamos nosotros. Y teníamos acuerdos con las universidades, con la Landívar, con la Universidad de San Carlos, con la Mariano, con la Universidad de Salamanca y algunas otras universidades sudamericanas que no tengo en mente. De ahí replanteamos el tema de los médicos forenses, porque lo tecnificamos un poco más y después pasa al INASIF. Y por último, mejoramos el sistema de antecedentes penales, que en esa época era un calvario, porque la gente tenía que venir de Huehuetenango, de Petén, a sacar sus antecedentes acá, y era un trámite que les costaba 200, 300 quetzales, y nosotros lo logramos hacer en línea muy rústicamente, pero lo hicimos. No, perfecto. Para todos los que hemos buscado trabajo y necesitamos antecedentes penales, ya saben, justamente. Bueno, y justamente después del organismo judicial, usted también logra asesorar en el Congreso de la República. Sí, me tocó en algunos casos. Yo he estado de asesor en varios lados, pero el Congreso de la República es sumamente interesante porque, primero, muchos de los diputados no entienden el tema legal. Y es un tema muy complicado, es muy complicado trabajar en el Congreso de la República porque al final ellos creen que lo saben y la realidad es que en muchos de los casos no lo saben o hay intereses muy particulares que se están manejando y por eso es que algunas leyes no salen o salen sesgadas. Claro. Creo que ese es el grave problema que tiene el Congreso de la República y que los diputados también, y lo digo porque así es, sí. Los diputados cometen el error de meter a sus parientes, de meter a sus amigos y a los amigos de sus amigos, cuando un organismo tan serio, tan importante, que legisla y que debe fiscalizar en Guatemala, se está perdiendo en un marasmo de ineficiencia que hoy se demuestra, porque muchas de las leyes que están pendientes de salir no han salido por intereses políticos o por intereses económicos o por intereses de otros sectores que no quieren que salga. Definitivamente, o a veces al siguiente en la lista de las diputaciones. Claro. Entra de asesor y tampoco sabe mucho. Así es. Y el asesor a veces es el héroe sin capa detrás del diputado. El diputado pone la cara y el asesor pone la ley. ¿Verdad, así es, licenciado? Así es, desgraciadamente, pero eso es una realidad. Justamente. Bueno, bueno, usted que estuvo en los tres organismos, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver cuando existe sinergia entre los organismos? ¿Se puede ver bien? ¿Se puede ver mal? ¿Cómo podemos interpretar cuando están trabajando en conjunto o cuando hay un servilismo entre ellos, por ejemplo? No, yo creo que es un error no entender la importancia que hay de coordinar el trabajo con la independencia de los organismos del Estado. ¿Cómo podemos diferenciar el trabajo con la dependencia? Sí se puede hacer. Lo que sucede es que el problema es cuando hay intereses muy personales o de grupos que quieren manejar algunos otros organismos. ¿Qué ha sucedido? Claro. Por ejemplo, las comisiones de postulación, se reforma la ley de comisiones de postulación a través de la Constitución Política de la República y le corresponde al presidente Ramiro de León. Pero el objetivo era que efectivamente los señores diputados no seleccionaran a quienes iban a integrar corte o a los candidatos a fiscal. Pero al final se corrompieron también las comisiones de postulación y hoy hay que hacer un esfuerzo muy grande para recomponer, digamos, todo ese sistema de comisiones de postulación y que efectivamente salga la mejor gente. Yo creo que hay varias formas de poderlo hacer. Siempre he creído que de los 23, por ejemplo, que salen seleccionados para formar los 13 magistrados de la Suprema, pues como todos tienen las mismas calidades y las mismas cualidades cuando ya son seleccionados por la Comisión de Postulación y ya van a ser electos en el Congreso de la República, que se haga no por votación, sino que por sorteo y que lleguen
tienen las mismas calidades, pues que llegue el que tenga suerte. Al igual que para fiscal general, vean, Claro. creo que los intereses políticos en la justicia están desbaratando el sistema de justicia del país. Y al final, todos lo estamos pagando los guatemaltecos. No lo estamos pagando, nadie más que nosotros está pagando la debilidad del sistema de justicia en el país. Claro. ¿Y cómo podemos leer, por ejemplo, la no elección de Cortes? Que se ha atrasado 2 años. Creo que fue un error de la anterior Corte de Constitucionalidad querer imponer un mecanismo de elección en el Congreso de la República. Primero, porque el Congreso de la República es un órgano soberano. Y esto es una realidad. Claro. Que no nos gustan los diputados, bueno, voten por otros. Pero lo que no se puede permitir es creer que con una resolución de la Corte política puede cambiarse o variarse un mecanismo que ellos han utilizado para elegir. Ese fue el detonante y por eso es que se pospuso y hoy tenemos un grave problema porque no hemos electo una Corte durante 2 años y medio. No solo irrespetando, sino incumpliendo la Constitución política del país. Yo creo que aquí lo que hay que deducir son responsabilidades penales porque efectivamente aquí se incumplió con los plazos establecidos en la Constitución por resoluciones eminentemente políticas. Definitivo. Bueno, y licenciado, ¿usted piensa de que ese irrespeto al periodo de los magistrados podría también afectar en algún momento al periodo del presidente, al periodo de los diputados? Yo espero que no. Pero podría. Yo creo que no. Creo que la lección que ha dejado estas resoluciones y que han afectado la elección de la Corte Suprema de Justicia es una lección que todos hemos aprendido y que nos obliga a que nunca más se vuelva a producir un hecho como este. Porque otro fue la elección de Contralor General de la Nación, que también que no se cumplió con los plazos establecidos en la Constitución. Y yo vuelvo a insistir, hay que deducir responsabilidades, porque no puede ser posible que se incumpla con la Constitución política del país cuando es la ley que rige todo el sistema y estructura jurídica del país. Definitivamente. Bueno, ¿y será que vamos a ver algún día la luz al final del camino con la elección de Cortes? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no tardará en venir y espero que nunca más se vuelva a producir un hecho de esa naturaleza, porque no solo nos desvaloriza como sociedad, claro, porque no fuimos ni siquiera capaces de forzar a que se hiciera la elección, sino que se trastoca el sistema de justicia que nunca se debe tocar por ningún tipo de interés ni permitir, Fernando. Claro, definitivamente. Bueno, ya lo tienen ustedes. Ese es el área donde platicamos un poquito acerca de los 3 organismos del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Y vamos a pasar a otra área, el área donde leímos un poquito de las columnas del licenciado y vamos a platicar un poquito acerca de las propuestas que le ha hecho a través de sus columnas. Y una de las cosas que preocupa mucho a la juventud y una de las razones también por lo que la juventud también ha tenido que emigrar es este pico de violencia que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Más que todo en época electoral se vive un pico de violencia bastante fuerte. Y en una entrevista que le hacían en La Voz de América, usted mencionaba que podía ser necesaria una depuración en la PNC o en el sistema penitenciario. ¿Cómo podría funcionar esto para combatir, por ejemplo, los delitos contra el patrimonio como son las extorsiones? A ver, yo creo que hay 2 cosas, Fernando. La primera es, efectivamente, la extorsión se ha convertido en un delito muy grave, claro, para una gran parte de la sociedad guatemalteca, porque la extorsión ya se da en todo el territorio nacional. Y esto afecta el patrimonio de los guatemaltecos y en muchos casos la vida cuando no se pagan las extorsiones. ¿Quiénes son los responsables? En primera línea, los mareros, que son criminales, que son asesinos y que hay que combatirlos fuertemente, sin miedo. Y en segundo lugar, los imitadores. Pero ¿de dónde sale el grueso de estas extorsiones?
de las cárceles. Ujú. ¿Pero por qué? Porque el sistema carcelario del país es un sistema carcelario obsoleto, viejo, inservible. Y esto hay que reformarlo. Los guatemaltecos, y lo digo con respeto, tenemos que entender que hay que invertir en materia de seguridad. La seguridad no cae del cielo. O se invierte o no se resuelven los problemas. Aquí hay que crear mínimo 3 cárceles de máxima seguridad, 2 cárceles más de mediana seguridad, deshacer todo lo que ya no sirve y replantearlo. Y esto implica una reforma al sistema penitenciario, su ley orgánica, manuales, reglamentos, personal, para revisar qué es lo que tenemos que hacer. Y después el tema de la policía. Porque así como hay muy buenos policías a quienes yo conozco, con los que yo he trabajado, y hoy cuando me hablan a mí de extorsiones recomiendo que vayan a poner su denuncia al Ministerio Público, pero que vayan a Dipanda. Dipanda sabe hacer el trabajo perfectamente y el DEIC está haciendo un trabajo de fondo, o sea, la dirección, el Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía. Pero ¿qué sucede? Que también hay malos policías. Claro. Y estos malos policías han hecho acuerdos, tienen relación o nexos con los mareros. Y en muchos casos avisan cuando se producen allanamientos, cuando se van a producir operativos. Por eso es que hay que depurar la policía. Y creo que ese es un trabajo de mediano y largo plazo, no es un trabajo de corto plazo. Y eso implica estudios socioeconómicos, polígrafo y otros métodos que se tendrán que utilizar. Pero en términos generales, la reforma al sistema penitenciario es vital si queremos combatir la criminalidad en el país. Urgente una reforma al sistema penitenciario. Con esto nos vamos a nuestro corte y regresamos con esta entrevista, así que no se la pierdan, por favor, continúen con nosotros, tómense un break, síganos en nuestras redes sociales y regresen acá con nosotros en esta entrevista en El Banquillo. Regresamos. Y regresamos, estábamos hablando un poquito acerca de cómo combatir la delincuencia que tanto nos ha afectado a los guatemaltecos, se está poniendo bastante interesante. Y hablábamos justamente de esta estructura criminal que son las maras, ¿verdad? Que tanto nos han afectado a los comercios, a las personas que trabajan día a día. Así que estamos aquí con el licenciado Clavería hablando justamente de esto. Y bueno, licenciado, en el país vecino, El Salvador, estamos viendo políticas fuertes en contra de estas estructuras criminales. ¿Qué piensa usted acerca de estas políticas de Bukele? ¿Cómo las podemos ver tanto como cómo combaten la delincuencia, pero también desde el punto de vista de derechos humanos que tanto se ha juzgado, por ejemplo? Yo soy un hombre que creo profundamente en el respeto a los derechos humanos, pero de las víctimas, no de los criminales. A los criminales se les debe aplicar la ley. A los criminales se les debe respetar el debido proceso, pero hasta ahí. Pero a ellos hay que aislarlos, tenerlos 23 horas de celda por una de sol. Aquí con los criminales no se puede pactar, tampoco se puede jugar, porque ellos matan gente, ellos hacen daño a la población. Entonces creo profundamente en el respeto a la víctima, a los trabajadores honrados, a la gente que sale a trabajar. A las 3 de la mañana se levanta mucha gente para llegar a trabajar simplemente aquí en el canal con ustedes. Aquí se levantan tempranito para venir a trabajar. ¿Qué chiste hay que en el camino asalten a uno de los amigos que manejan las cámaras o que están en el sonido o que me están entrevistando? Por favor, no puede ser. Entonces, esos son los derechos humanos que hay que respetar. Yo entiendo a las organizaciones internacionales y a las organizaciones nacionales que dicen que velan por los derechos humanos, porque ellos lo que reciben es dinero y trabajan sobre la base del dinero que reciben para mantener esas remesas en sus organizaciones y mantenerse ellos. Pero al final, eso no beneficia a la gente. Ellos se benefician ellos. Entonces, ¿qué hizo el presidente Bukele? Lo primero que hizo fue ganar el Congreso, tener la Corte
y tener su fiscal. Y sobre esa base planteó una serie de reformas, primero legales, en la que los niños de 12 años en adelante pueden ser procesados como adultos. Que si es bueno o si es malo, el tiempo nos lo dirá. Yo sí creo que en Guatemala hay que hacer una reforma para que los jóvenes de 14 años en adelante puedan ser procesados como adultos. Y te pongo el ejemplo, Fernando. Hace 2 meses o 3 meses fue capturado un joven de 14 años. Le apodaban, creo que el carnicero. Había matado 19 gentes. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? De que los jóvenes puedan matar a quien quiera y que solamente entren, vayan y se les conciba como transgresores de la ley y que se les dicte una sentencia de 5 años a pasarla en las correccionales de menores, en donde se empiezan a especializar para que cuando salgan sigan matando gente. O no puede ser. Entonces, algo tenemos que hacer. Yo creo que lo que el presidente Bukele está haciendo es lo correcto, porque efectivamente las maras es el fenómeno criminal que más daño hace a las sociedades y no tenemos por qué seguirlo soportando y aguantando. Yo insisto, y siempre lo he creído y siempre lo he dicho, a este tipo de criminales hay que entrarles con todo el poder del Estado. No se puede ni debe permitirse que le sigan ocasionando daños a la población guatemalteca. Perfecto, perfecto. Y usted también menciona en algunas de sus columnas que la Policía Nacional Civil debería trabajar conjunto con el Ejército de Guatemala y con la sociedad civil también, en temas de inteligencia. ¿Nos podría comentar un poquito más acerca de eso? ¿Cómo funciona? ¿A qué se refiere, por ejemplo? Lo que sucede es que, previo a que se plantee una investigación en el Ministerio Público, hay un proceso de inteligencia en el que la DIGICI, por ejemplo, que es la Dirección de Inteligencia Civil, o la Dirección de Inteligencia Militar, deberían de trabajar coordinadamente para lograr que esos procesos de inteligencia en búsqueda de información sea mucho más rápido y efectivo, que lo es. Pero sobre esa base, trasladarle toda esa información al Ministerio Público para que ellos comiencen con el proceso de investigación criminal conjuntamente con la Policía Nacional Civil y que comiencen a buscar toda la prueba técnica y científica que va a ser la base de una acusación penal. Si no hay coordinación entre los diferentes cuerpos de inteligencia, de seguridad y de justicia, es muy difícil que el país pueda salir adelante. La clave en esto es entender que los feudos se acabaron, que aquí hay que trabajar coordinadamente en función y en beneficio de la población. Y la única forma de hacerlo es entendiendo que primero es el país, segundo es el país y tercero es el país. Perfecto. Y licenciado, desde su expertise en el Ministerio de Gobernación, ¿qué políticas también de prevención podríamos tomar para que los jóvenes no se unan a las maras, por ejemplo? Es que es un tema muy complicado y muy difícil en un país tan pobre como el nuestro. En Guatemala tenemos aproximadamente, según los últimos datos que yo he visto, un 60 y 62% de pobreza y pobreza extrema. Eso implica que la gente tiene que ver qué hace para comer. El hambre aprieta. El hambre, lo que pasa es que si yo te pregunto, o le pregunto a cualquiera de ustedes, o a los amigos que me están viendo en Más TV, todo el mundo que me está viendo ahorita come sus 3 tiempos, o por lo menos 2, porque están a dieta de 1. Pero la gran mayoría de los guatemaltecos come un tiempo, si bien les va. Sí. Entonces, tenemos que reformar el sistema, tenemos que hacer que la gente tenga acceso a condiciones de trabajo y a condiciones de vida, porque es muy difícil que un país pueda cambiar si no se les da y si no se les garantiza trabajo y condiciones de vida. Y donde lo podés ver mejor es en la migración irregular que se está produciendo en el país. El país se está quedando sin mano de obra. Y te lo digo a todo nivel, desde muchos campesinos que están viajando para irse a Estados Unidos sobre todo, y profesionales de alto nivel, jóvenes, que están dejando el país porque tampoco hay oportunidades.
Creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que los jóvenes tengan oportunidades y para que se califiquen como mano de obra y que vengan y que se generen puestos de trabajo en el país. A mí me preocupa de sobremanera el futuro de los jóvenes porque lo veo. Yo doy clases en la universidad y observo los esfuerzos que la gente hace para estudiar. Y el dilema es, ¿estudias? ¿Te gradúas? ¿Salís a la calle y te seguís muriendo de hambre? Correcto. Sí, muy, muy complicado. Y hablando justamente de algo, de un desarrollo integral, ¿verdad? Podríamos también mencionar el tema de la nutrición. Y es que usted en una de sus columnas mencionaba la desnutrición aguda y crónica, que son diferentes, pero que ambas, pues, los niños menores de 5 años sufren en Guatemala, como una cadena, una condena de muerte y otra como una condena perpetua. Así es. ¿Nos podría explicar un poco acerca de eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cómo podríamos combatir la desnutrición si es que se puede combatir todavía? Creo que sí. ¿Ok? Creo que sí. Yo sí creo que sí. Creo que es un tema, primero, de voluntad política, segundo, de ordenar el país, tercero, de coordinar el esfuerzo, tanto en lo nacional como en lo internacional, y cuatro, no regalar a la gente nada, enseñarle a trabajar y enseñarle a cultivar la tierra y enseñarle a producir y fortalecer la micro, pequeña, mediana empresa y el cooperativismo. Nosotros no vamos a salir adelante con las grandes transnacionales ni con las grandes empresas del país. Falso. El 80% de la generación de puestos de trabajo lo produce la micro, pequeña y mediana empresa a nivel nacional. La diferencia entre la desnutrición crónica y la aguda es que la crónica pues se mantiene de por vida y al final lo que vas a tener son hombres malnutridos que se producen no solo en la talla, sino también en un problema mental, porque la gente no se logra desarrollar. Y la aguda normalmente no llega ni a los 5 años de edad. Por lo tanto, creo que ese esfuerzo, Fernando, vale la pena. Por eso es que yo estoy de acuerdo y que creo que el esfuerzo, cuando te planteé al principio que los cambios que se tienen que producir en educación deben de hacerse de acuerdo al siglo XXI, también implican que los jóvenes de cualquier profesión, obligatoriamente tengan que hacer EPS, de universidades popular y de universidades privadas. Todo mundo debe de hacer EPS, porque la gente va a aprender y va a entender cómo vive una gran porción de la población que no tienen para comer. Y eso es muy importante. Sí, perfecto. La verdad es que sí, para poder entender la realidad guatemalteca. Y en otra de sus columnas usted mencionaba los gobiernos, bueno, no un gobierno en específico, sino los gobiernos que hemos tenido como gobiernos que muchas veces son apagafuegos o que abren un hoyo para cerrar otro. Y en ese caso hablaba justamente de la prevención. Y es que en Guatemala hemos vivido diferentes catástrofes. Para mencionar una, por ejemplo, hundimientos en diferentes lugares de la ciudad de Guatemala o del interior de la República. Y en ese caso, ¿cómo podríamos cambiar la perspectiva de los diferentes gobiernos municipales o el gobierno central de reacción a prevención? Hay un problema serio en el país. Ajá. Y es que la gente, los funcionarios de gobierno y los políticos no entienden que el trabajo se tiene que hacer de manera sostenible en el tiempo. ¿Okay? De que puede hoy ser un gobierno de los de derecha, o de los fachos, o de los chairos, o de los quien sea, pero que al final lo importante es darle sostenibilidad en el tiempo a los programas. Pero ¿qué pasa en Guatemala? Te voy a poner primero el ejemplo del presidente. Cada 4 años que hay elecciones, llega un nuevo presidente y con la llegada del nuevo presidente, él cree que se empieza a escribir la historia del país y deshace todo lo que hicieron los anteriores presidentes, porque eso no sirve y lo único que sirve es lo que él va a hacer. Falso. Incluido el presidente anterior y otros presidentes, más de alguna cosa buena han hecho. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Revisar planes, revisar los programas, revisar las políticas, todo lo que se empleó
durante esos 4 años y rescatar lo que sea bueno y de beneficio para el país. Y mejorarlo. Y mejorarlo. Y el mejor ejemplo lo tenés en los países europeos y en Estados Unidos. Independientemente de la problemática que hoy pueda tener Estados Unidos, que está confrontada y dividida, pero ¿qué es lo que sucede cuando llega un presidente demócrata o un presidente republicano? Ahí no es que sacan a todo mundo de los puestos de trabajo. Ahí se van los puestos claves, pero hay permanencia del personal, de la burocracia. Y te voy a explicar, con esto termino. Nadie se imagina en Guatemala, y te lo digo por experiencia propia, que uno invierte en los trabajadores del Estado cualquier cantidad de dinero para profesionarlos y capacitarlos. Y lo triste es que uno los capacita y uno los profesionaliza, por ejemplo, en el tema de inteligencia, por ejemplo, en el tema de prevención, por ejemplo, en cualquier tema de estos. Y cuando finaliza el periodo presidencial, les dan las gracias y vienen otros y tenés que iniciar todo ese proceso. ¿Y a dónde va a parar esa gente? Va a parar a la iniciativa privada. Eso significa que el Estado les ha formado mucho personal para que vayan a trabajar con ellos. Lo cual no tiene ninguna lógica. Sí, definitivamente. Bueno, para ir ya aterrizando un poquito la entrevista, hemos pasado un tiempo, la verdad es que fenomenal, aprendiendo de todo un poquito, la verdad, aprendiendo bastante. Por favor, síganos, no se pierdan la entrevista, mándenla a sus amigos. Hay un mensajito, mira, ya sabes qué está pasando en el Congreso, mira, ya sabes qué pasó con la elección de Cortes, y les mandan esa entrevista que estuvo excelente. Así que bueno, para ir aterrizando un poquito, para las personas que se lo preguntan, después de pasar por la Guardia de Hacienda, por el Congreso, por el organismo judicial, ¿cuál es el futuro para el licenciado Julio Rivera Clavería? Yo estoy viejo, Fernando, y quiero darle al país todo lo que pueda en los últimos años que me quedan. Soy un hombre probado y comprobado en todo mi devenir por el Estado de Guatemala. Se lo decía a la señora responsable de la invitación para venir acá. Le decía que a mí, para participar como fiscal general, me investigó 2 veces y sí. Y la realidad es que yo siempre he actuado conforme a la ley, porque creo profundamente en la ley. Además, creo que lo único que uno se lleva de este mundo cuando se va es la satisfacción de haber hecho las cosas bien en función del pueblo. Perfecto. Bueno, con eso concluimos la entrevista, podríamos decir, la entrevista seria. Y nos vamos a la parte un poquito más dinámica, con un par de preguntas para que la audiencia lo conozca un poquito más, con un par de preguntas rápidas, de respuesta rápida. Así que vamos con la primera. ¿Su lugar turístico favorito de Guatemala? Zipacate. Zipacate, ok. Vamos a ver, comida típica favorita. El revolcado. Persona que más admira. Winston Churchill. Winston Churchill, muy bien. ¿Canción favorita? Muchas, muchísimas. Amo la música. Una en específico para que los jóvenes la busquen. ¿Cuál? Sabor a ti. La pueden ver en diferentes versiones, como bolero, como balada, como blues, como jazz. La pueden ver como quieran. Perfecto, ok. ¿Algún deporte que practique o apoye? He practicado toda mi vida karate. ¿Karate? Tengo octavo dan, cinta negra. Ok, perfecto. ¿Algún hobby? Aparte del karate. La música. Toco guitarra. Ok, perfecto. ¿Libro que recomiende a los jóvenes? Me gusta muchísimo leer, especialmente a Henry Kissinger, pero acabo de terminar de leer uno, ay Dios mío, se me olvidó el nombre, pero creo que se lo recomendaría, es de política, no me acuerdo. Pero nos lo va a mandar y se lo vamos a publicar en redes. Se los hago llegar, porque vale la pena, de verdad, vale la pena. Perfecto. ¿Película favorita? Muchísimas, pero en especial El Padrino. El Padrino. Varias veces nos lo han recomendado, así que por favor, mírenla, jóvenes. ¿Persona que le gustaría conocer? No. Tal vez al presidente Obama. Presidente Obama. Segunda vez que nos mencionan al presidente Obama, ya lo vamos a invitar al presidente Obama aquí también. Bueno, ahora vamos con la dinámica de las palabras. Yo le voy a decir
una institución, una persona, y usted me dice lo primero que le venga a la mente. Okay. Pero lo primero que usted considere de ese lugar, ¿verdad? No me va a decir, por ejemplo, si le digo Biden, no me diga presidente, sino lo que usted considere de esa persona. ¿Ok? Okay. Perfecto. Congreso de la República. Ineficiencia. Alejandro Yamatei. Pobreza. Escuelas públicas. Pobreza. Elecciones 2023. Complicadas. Procuraduría de Derechos Humanos. Con futuro. CICIG. Interesante. Educación superior. Reformarla. Vamos con PNC. Depuración. Perfecto. Ministerio de Gobernación. Ineficiencia. Vinicio Cerezo. Un buen líder. Municipalidad de Guatemala. Replantearla. Organismo judicial. Reformarlo. Vamos con Álvaro Colom. Buen amigo. Ok. Guardia de Hacienda. Buena institución. Y la última, Guatemala. Un bello país. Bueno, perfecto. Ahí lo tienen, amigos que nos están sintonizando el día de hoy. Yo dejo en el uso de la palabra al licenciado para que se despida. Licenciado, muchas gracias por su tiempo. Quiero darle las gracias a los amigos de Más TV y a usted, Fernando. Gracias por la invitación y a la señora que me ha invitado a este programa, porque yo creo que en la medida de que los jóvenes puedan entender la forma como pensamos los viejos que hemos participado en la vida política y en el Estado, ellos van a formarse una nueva idea de qué es lo que hay que hacer para el futuro. Pero todo en la vida cuesta y cuesta mucho, y el esfuerzo que tienen que hacer de hoy en adelante va a depender desde sus capacidades para estudiar, prepararse, formarse y enfrentar un mundo distinto, pero se puede. Si uno tiene las condiciones y si uno se ha preparado a fondo, se puede y se logra. No hay reto, por grande que sea, que no se pueda lograr. Bueno, perfecto. Yo me quedo con esa frase. No hay reto, por grande que sea, que no se pueda lograr. Muchas gracias, licenciado Clavería, por estar acá. Y yo espero que me manden la foto viendo El Padrino por la recomendación especial del licenciado. Y nos vemos en la siguiente semana aquí en Más TV, en el programa El Banquillo.